Tengan todos la bienvenida, queridos hermanos, a la tercera parte de el tema, pues, lo que es la Pascua, la verdadera Pascua de Dios, ¿verdad? Entonces, que el Eterno me los bendiga, queridos hermanos, y amigos, y amigas, y hermanas. Veamos que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la Pascua del Nuevo Testamento, o sea, de lo que se llama así, es nuestro Cristo. Él vino, Él era la Pascua porque Él fue el Cordero y bueno, Él vivió esa Pascua, la celebró y también pues murió en esa Pascua, tal y como el Cordero que era eh, sacrificado en los tiempos de la Pascua, como el Padre lo había dicho. Nosotros podemos ver, ¿verdad? Y debemos saber que este pueblo de Dios, ¿verdad?, que es Israel, como un pueblo de Dios, fue llamado para guiar al mundo a Dios. Dios por eso le dio vida a este pueblo. Porque Dios tenía que darse a conocer quién era Él, cómo era Él, ¿verdad? Y entonces, aquí donde nosotros vemos que pues ya Dios llama a Abraham, ¿verdad?, para hacerse un pueblo. Y como yo les dije, fue un pueblo llamado para eso, que debería de ser un pueblo santo. Y si así hubiera sido, quizás hoy pues el mundo no estuviera como está, ¿verdad? Pero fue un pueblo que cayó verdaderamente en pecado mortal también, igual que todos los hombres. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Se corrompió igual que toda la humanidad. Y la misión que ellos tenían, pues completamente fracasaron, pues porque no lo hicieron. Hasta hoy, si usted ve un judío ortodoxo o algo así, esos ni siquiera la voltean ni a ver. Al contrario, deberían de hablarle del Eterno, de Dios, ¿verdad? Porque esa era su misión, pero no es así. Más bien se apartan, se alejan, ¿ya? Entonces por eso es que el padre pues tuvo que mandar a su hijo para que las cosas fueran diferentes, porque por amor él a nosotros lo hizo. Entonces él dispuso a nuestro Señor, a Cristo, como el Cordero Redentor. Y fue nuestro Señor, el Cordero Redentor, ¿verdad? Que vino a salvarnos del pecado. Él vino a librar al mundo. Como Redentor, Él vino a librar al mundo del pecado. Para que el mundo sea salvo por Él. Porque esto lo podemos ver en Juan. En Juan 1, en el versículo 29, ahí habla de eso. Y Dios decretó que todo aquel que cree en Él, ¿en quién? En el Cordero. ¿Quién era ese Cordero? Nuestro Señor Yahshua. Y Él dijo, lo decretó que todo aquel que en Él cree será salvo y el que no cree en Él ya es condenado. Y eso está en Juan, en el capítulo 3, en los versículos 16 al 18, ¿verdad? Ahí vemos cómo la palabra lo dice. Es nuestro Cordero, el Redentor. Y el Padre lo decreta y lo dice, todo aquel que cree en Él, ¿en quién? En el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por nosotros, será salvo. Todo aquel que cree y que lo acepta de verdad, de corazón. No es que yo voy a decir, ay, sí creo y no. El Padre sabe quién cree y no cree, ¿verdad? No lo podemos engañar. Dice, todo aquel que cree en Él será salvo y el que no cree en Él, en el Hijo de Dios, ya es condenado. Lo dice la palabra. Por eso, el Padre Eterno celebró la Pascua, en lo que es verdad el Nuevo Testamento, en la vida y en la voluntad de nuestro Señor de Cristo, porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Todo esto, pues, nosotros
lo podemos leer en todo lo que es a partir de Mateo, el Nuevo Testamento. Allí en ese monte Calvario, allí Él entregó su vida, ¿verdad? Por nosotros. Esto estaba cerca de Jerusalén. Allí fue Yahshua sacrificado. Allí fue sacrificado nuestro Señor como un cordero. Allí lo sacrificaron como un cordero redentor por el pecado del mundo. Allí fue crucificado. Y con un solo sacrificio hizo perfecto a los que creen en su nombre, porque por eso es que Dios envió a su Hijo, para que Él muriera por una sola vez por todos los pecados del mundo, no para estar matando cada vez y cuando un cordero y el otro y otro cordero y vuelve a pecar otro. Ya el Señor Yahshua pagó por todos nuestros pecados, y no es porque ya Él pagó por nosotros que vamos a seguir pecando después, porque Él lo dice perfectamente. No peques más, como se lo dijo a aquella mujer que le llevaron y le dijeron que la hallaron en adulterio. Yo también le dice, yo no te condeno. Va a tu casa y no peques más. ¿Ves? Entonces no es que usted lo acepta y todo y después sigue pecando. De ninguna de las maneras, ¿verdad? Entonces, la muerte de nuestro Señor, Yahshua, como judío, Él también celebró la Pascua. Él, igual que lo hacía su pueblo, ¿verdad? Él también lo celebró. Entonces, ahora vamos a ver, ahora que yo ya les di más o menos como una pequeña, ¿verdad?, introducción de cómo nuestro Señor, ¿verdad?, Él celebró la Pascua, cómo Él fue nuestro cordero, ¿verdad?, que fue sacrificado, y cómo Él en esa cruz, allí en ese monte Calvario, allí Él fue sacrificado, ¿verdad?, por todos nosotros. Que veamos cuál fue el objetivo, ¿verdad?, y cómo pues Él es comparado con todo lo que nuestro Padre Celestial les dio al principio al pueblo de Israel. Pero hoy mismo el pueblo de Israel ya no puede seguir matando corderos, haciendo que la vaca roja, que la vaca verde, nada, ya no, eso se acabó, porque ya vino el Cordero Divino, ya vino el Cordero Perfecto, ya estuvo aquí en la tierra, ya no hay más que hacer. Pero como ellos no creen, no creyeron en Él, y todavía usted ve este pueblo allí en el Muro de los Lamentos, oran día y noche, 24 horas sobre 24. Y lo que ellos piden es la venida del Mesías. Que el Mesías venga, que el Mesías venga. ¿Y por qué será que no viene? Ya tienen más de 2000 años de estar rogando que venga el Mesías y no viene. No es porque Dios no existe, es porque el Mesías ya vino, ya estuvo aquí y ellos no supieron verlo. ¿Ah? Tal y como lo describía la palabra en el principio, lo que le llaman el Viejo Testamento. El Cordero así, todo Dios se los dijo, mas sin embargo no fueron capaces de verlo, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, vamos a ver qué es lo que significa cuando Yahshua dice que Él es el pan, ¿verdad? El pan, y que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Veamos la Santa Cena. Bueno, dice, analicemos lo que dice el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Yahshua nos enseña que para tener vida eterna es necesario comer su carne, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, que si nosotros queremos tener vida eterna, tenemos que comer, dice, de su carne y beber su sangre, ¿verdad? Es necesario comer su carne y beber su sangre. Veamos lo que dice Juan 6, los versículos 55 y 56. Escuche lo que él dice. Porque mi carne es verdadera. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, analicemos este versículo bíblico. A ver, cuando él dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, ¿verdad? Está hablando de su palabra y de la espiritualidad que nosotros tenemos. En la bebida, ese pacto que él hizo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva divina, porque es desde un punto divino que se está hablando, no es que vamos a comer, cortarle un pedazo a nuestro Señor, o que yo voy a estar comiendo no sé qué, o bebiendo vino o algo así, no. Esto no vamos a tomarlo en ese sentido, sino tal y como él lo dijo, la palabra es su carne, es el que come de mí, ¿de qué? De su palabra. Porque recuerde que antes que él viniera, él lo dice, y antes que si se fuera creado, dice, el mundo y todas las cosas, él ya estaba allá en los cielos con su Padre. Él era el verbo. ¿Y qué cosa es el verbo? Es palabra. Él era la palabra. Desde antes que nosotros existiéramos, desde antes que Dios hiciera el mundo. Dice que por él fueron hechas todas las cosas y para él. ¿Para quién? Para Cristo. Para el Hijo de Dios. Él era el verbo. Recuerde cuando nuestro Padre Celestial dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Dice, hagamos. Entonces, todo esto es desde una perspectiva divina. Cuando la palabra llama verdadero, se refiere a lo espiritual. Verdadero. Es algo espiritual, ya que lo espiritual es eterno. Por eso es que lo llama verdadero, porque todo lo que es espiritual es eterno, es verdadero. Y la palabra dice, por eso es que dice que nuestro Señor es verdadero, la palabra. Entonces, veamos lo que dice, ¿verdad? Nuestro Señor. Aquí, vamos a... Por tanto, los seguidores, ¿verdad? O sea, toda aquella persona que busque a nuestro Padre Celestial, son, dice, los hijos espirituales y no los religiosos. Porque una cosa es verdaderamente ser espiritual y otra cosa es ser religioso. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que Dios y nuestro Señor no son religión. Tenemos que seguirlo en fe, en amor, sin verlo, porque dice que no es solo que si vemos que tenemos que creer, sino por fe. Entonces, todo aquel que le busque, tiene que buscarlo verdaderamente de corazón, de una manera espiritual y no religiosa. Decir, ay, es que no, esta es mi religión. No, sino buscarlo espiritual, con ese verdadero amor, tal y como el Padre nos lo dijo y tal como el Hijo lo vino a hacer aquí en la tierra. Veámoslo con Juan 4 y el versículo 23, lo que dice, mas la hora viene, dice este versículo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Ya escuchó? Esto está en Juan 4 y el versículo 23. Entonces dice que es la hora, es el momento. Dicen que cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu. Es lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que amarle. Es espiritual. Estamos hablando de cosas espirituales.
Tiene que amarle en espíritu y en verdad. Y Él dice que esos son los que Él anda buscando, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y entonces dice que también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, o sea, esos adoradores espirituales. Eso es lo que dice que el Padre anda buscando. No anda buscando religiosos ni gente que haga lo que le da la gana. Así digan que están aquí, que lo que están haciendo es bien, que están celebrando la Pascua, que van con una cruz a cuesta. No, eso no anda buscando el Padre. Anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu. Que sean espirituales y no religiosos. Que le adoren en verdad. La religiosidad no es lo mismo que la espiritualidad, queridos hermanos y amigos. Son dos cosas muy diferentes, como le estoy explicando yo ahorita. Y esto el Padre lo conoce y sabe. Conoce su corazón, sabe cuando usted verdaderamente viene en espíritu a Él, porque dice que Él anda buscando esos verdaderos adoradores, esos adoradores espirituales. No anda buscando fanáticos ni nada de eso. Ni religiosos, ni que yo salvo, que mi religión me va a salvar, o que yo defiendo mi religión y que esto y que lo otro, ¿verdad? No. Ay, no, que mi virgencita nadie me la quite, que no es. No. Él no busca eso. Él busca a alguien que lo adore en espíritu y en verdad y solamente a Él. Entonces, como yo decía, la persona religiosa se limita a guardar ritos, porque es la verdad, a guardar ritos y tradiciones. ¿Sí o no, queridos hermanos y amigos? Estamos hablando aquí con la verdad. Los religiosos a eso se limitan, a guardar ritos y tradiciones sin investigar, como yo les dije anteriormente, qué significa, qué significa, si está escrito en la palabra, si es la voluntad del Eterno. No, lo que les dicen y ahí se van. Y con esto, queridos hermanos y amigos, yo no estoy ofendiendo a nadie, ni quiero ofender a católicos, ni a evangélicos, ni nada, pero mismo los evangélicos, usted ve la Sodoma en la cual están en estos momentos, esas iglesias. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que Dios está contento? ¿Usted cree que esos adoradores le gusta al Señor? Que se revuelcan, que parece que están acalambrados, que están electrizados, que lloran, que gritan y todo eso. ¿Usted cree que eso le gusta al Señor? No. Así que aquí va todo aquel que no está haciendo y no está buscando al Padre y al Hijo en espíritu y verdad. Y es así como lo tenemos que buscar. Entonces, veamos la contraparte, el que verdaderamente es espiritual. En cambio, el espiritual busca, escudriña, siente la necesidad de hacer la voluntad del Padre, porque así es. No hacer lo que le dé la gana, sino buscar. Miren, queridos hermanos y amigos, yo no soy la mejor del mundo, ni me quiero comparar con nada ni con nadie. Pero yo desde que empecé a seguir pues, a Cristo y que lo acepté como mi único Señor y Salvador y todo eso, y que vine a los pies de mi Señor, yo empecé a investigar verdaderamente qué cosa era esta Navidad, qué eran estas cosas, qué cosa es Pascua, que por qué esto, que por qué lo otro, porque yo no quiero que Dios me deseche. Y yo le tengo temor al Padre, pero no un temor de miedo, sino de amor. O sea, le busco espiritualmente, que me hable, que me guíe, que me diga lo que quiere que yo haga. Porque yo no soy nadie para decirle, Señor, yo quiero hacer tal cosa. No, que se haga tal como dijo nuestro Señor, nuestro Yahshua, que se haga la voluntad del Padre. Hasta dijo Él cómo debíamos de orar. Se haga tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra. Que sea la voluntad de mi Padre y no la mía. ¿Y yo quién soy para decirle qué hacer o qué hacer con mi vida? Mi vida le pertenece. Y entonces eso es lo que anda buscando el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Veamos lo que dice Juan 6 y el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Escuche bien. El Espíritu. Es por eso que cuando nuestro Señor Yahshua se va de la tierra,
Él dice, yo no los voy a dejar solo. Yo les voy a dejar el Consolador. Él lo dice. ¿Y quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que aquí en este versículo habla de eso. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el mismo Señor lo está diciendo, que las palabras que Él habló son espíritu. Y Él es la palabra. Y por eso Él nos deja al Consolador, al Espíritu Santo, que es la palabra. Y es por eso que nosotros también tenemos que pedirle que nos llene del Espíritu Santo para que lo que hablemos sea la palabra de Dios y no lo que nosotros queramos decir o hacer, ¿verdad? Tenemos que amar y adorar a Dios en el Espíritu y no de la boca para afuera, sino del interior, de ese corazón que nos cambió venir a Cristo. Antes teníamos un corazón de piedra, pero hoy el Señor nos ha dado un nuevo corazón de carne y de sangre. Nos ha hecho nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Y por eso es que ya no podemos seguir celebrando todas esas vainas y todas esas cosas y todas esas mentiras, sino que tenemos que preguntar, indagar, leer, a ver si es cierto lo que se está haciendo. Porque si no, no estamos haciendo nada, seguimos perdidos, ¿eh? Seguimos atrapados en las prisiones eternas del diablo, que el Señor le reprenda. Entonces, también podemos verlo en Juan 8, en los versículos 31 y 32. Veamos lo que dice. Dice, y entonces dice, a ver, espérese. Dijo, ¿quién dijo? Nuestro Señor. Entonces, Yahshua dijo a los judíos que habían creído y que no, o sea, él les dijo a los judíos que estaban atados a su religión. Recuerda cuando él les dice que están atados a su religión, que habían creído en él, que no tenemos ninguna religión, porque no es por religión, sino que es seguir la verdad, ¿verdad? Y él, él había creído, si estos religiosos habían creído en él, les dijo él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, a estos judíos religiosos, ¿verdad? Si vosotros, le dijo, permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, si permanecen en su palabra. ¿Y qué es su palabra? La verdad, lo que él dijo, lo que hay que hacer. Serán, le dijo, mis verdaderos discípulos. O sea que, pues, que él los iba a discipular, a iniciarlos en lo que él era y cómo era y lo que el Padre lo mandó a hacer. Y conocerán, les dijo, la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Libres de qué? Libres de las ataduras del diablo, libres de las religiones falsas, de los ritos y las tradiciones. Porque recuerde que estos mismos fariseos y escribas fueron los que le dieron muerte, ¿eh? ¿Por qué? Por sus tradiciones, porque no creyeron en él, por su religiosidad. Tenían sus ritos, ellos creían más en este y en el otro que en lo que él les decía. Y por eso lo trataban de muchas cosas, de blasfemo, que decía que era el Hijo de Dios y tanta cosa, ¿verdad? Por eso es que él les dice todas estas cosas. Si ustedes, le dice, permanecen en mi palabra y no en la y no atados por su religión. A todo aquel le dijo que habían, a los que habían creído en él. Porque hubieron muchos que creyeron en él, como hubieron muchos religiosos que no creyeron en él. Por eso le dijo, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, pues serán verdaderamente mis discípulos, les dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros pues vemos como de dónde viene pues todo
todo esto, pues lo que es la Pascua judía, ¿verdad? Y es lo que nosotros debemos de hacer. Y cuando Él dice, coman de, esta es mi carne, este es mi cuerpo, el pan y todas esas cosas, ¿verdad? Vamos a verlo. Ahora vemos aquí. Así que los que buscamos la verdad, o sea, lo que es espiritual, sabemos o entendemos que el Señor no habla de su carne, porque muchos dirán pues que habla de su carne, pero no habla de su carne ni de su sangre. En sentido literal no es eso, sino en sentido espiritual. Él está hablando en sentido espiritual. Él está hablando de la palabra, la enseñanza que Él nos dejó. Ese es el pan. Cuando Él dijo, lo partió el pan y lo compartió con sus discípulos, le dijo, tomad, comed de este pan que es mi cuerpo y bebed de este vino que es mi sangre. Le está hablando de esto en sentido espiritual, no que se comieran sus carnes ni bebieran su sangre. Habla de la palabra, de la enseñanza que Él nos dejó. Como podemos ver, la carne y la sangre de nuestro Señor Yahshua no es física. Él no está hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Está hablando espiritualmente. Y esa es la verdadera cena. Y eso es lo que Él dijo, celebren esto en memoria de mí. No dijo hagan procesiones, coman, pinten huevos, conejos, coman, sopa, pescado. No dijo nada de eso. Nada de eso. Inclusive, vamos a leerlo en cuando Él dispone de la cena. Hasta Él envió a Pedro y a Juan y dijo, vayan, ahí van a encontrar un señor y Él les va a decir, ustedes pregúntenle dónde es que vamos a hacer la cena que el Señor, para prepararla. Y ahí la preparan y todo. Y Él lo hizo tal y como lo hacían, pues la Pascua judía, con el cordero, con el vino, con el pan, tal y como Él también lo hizo desde niño, ¿verdad? Perdón, con su familia. Entonces, por eso que pues yo les decía de que todo esto no es literal, pues ni está hablando físicamente, sino espiritualmente. Entonces veamos cuál es entonces la carne y la sangre del Cristo espiritualmente que debemos comer y conmemorar. ¿Cuál es eso? Si ya vimos que no es la carne física, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la carne y la sangre de Cristo espiritualmente que nosotros debemos comer y conmemorar? Veamos. Esto lo vamos a ver aquí en Mateo 26, el versículo 26 y el 28. Veamos lo que dice hasta el 28. Y mientras comían, escucha, aquí está en Mateo, mientras comían, eso, cuando ellos están celebrando la Pascua, cuando Él está celebrando la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Con sus apóstoles, con los 12 apóstoles, porque ahí también recuerde que estaba Judas, el que lo vendió. Hasta dijo, el que moje el pan conmigo, ese es el que me va a vender, ¿verdad? Y él lo vendió, porque después que en cuanto terminó de la cena y eso, lo atraparon. Llegaron pues a traerlo preso y después pues lo llevaron hasta la cruz, pues y ahí murió. Entonces vemos que dice aquí el versículo bíblico, y mientras comían tomó Yahshua el pan. Escuche, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Agarró el pan, todo esto es simbólico. Lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Cuando Él agarra el pan, es simbólico, ¿no? Él está agarrando y dice, coman, tomad y comed, este es mi cuerpo.
O sea, ¿qué cosa es? Este es mi cuerpo. La palabra de Él, lo que Él dijo. Su palabra. Porque como les vuelvo a repetir, Él mismo desde el principio, la Biblia empieza diciendo que Él era el verbo. ¿Y el verbo qué es? La palabra. El verbo, la acción. Él, nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Y tomándola, dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. Esta es mi sangre, ¿verdad? A ver, sí, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué? Dice del nuevo pacto o tomen mi sangre, porque aquí está hablando espiritualmente. Aquí vemos que nuestro Señor Yahshua, ¿verdad? Está hablando del nuevo pacto. Ya no es aquel pacto que hizo nuestro Padre Celestial con el pueblo. Ese fue un pacto para mientras, que tenían que estar matando el cordero, que tenían que hacer esto. Ahora ya no. Ahora ya vino ese cordero y Él pagó, y entonces Él por eso dice, este es el nuevo pacto. Esta sangre, este vino, como yo les digo, fue algo simbólico. Cuando Él empieza a decir, esta es mi sangre, ¿verdad? Es simbólico. Porque Él iba a derramar su sangre por nosotros. En vez de seguir pues, sacrificando el cordero, Él se sacrificó por todos nosotros. ¿Ya? No solo por el pueblo como lo hacía el pueblo de Israel, que solamente ellos, sino que nuestro Señor vino por todos nosotros en el mundo, por todos. Así que todos tenemos la oportunidad de tener vida eterna en nuestro Señor y comer de su cuerpo, que es la palabra, y beber de su sangre, que es su sangre del nuevo pacto, que es la espiritualidad o sea, su sangre, el espíritu que es de Dios. El consolador que Él dijo que nos dejaba, el nuevo pacto. Ya no hay más cordero, ya no hay más eso, sino que es su muerte, con eso Él ya pagó todo. Ya, por su sangre que fue derramada para remisión de los pecados del mundo, de todos. Escuche bien, para remisión de todos los pecados del mundo, dice. No solo los pecados de tal y tal nación, no, de todos. Entonces, porque usted mira de que en la Pascua judía, pues, yo ya les expliqué que se comían las hierbas amargas, que se comía el cordero, que el pan sin levadura. Y por eso es que aquí nuestro Señor también lo está celebrando como lo celebraba el pueblo, ¿verdad? Cuando los empezaron a celebrar, Él lo celebró de la misma manera, pero ahora Él ya es el cordero. Él es ese pan sin levadura. ¿Ah? Él. Él también son esas hierbas amargas. Él sufrió hasta la muerte con amargura. Él sufrió e inclusive le dieron, dice, de beber algo amargo. ¿Se recuerda cuando le dieron a él de tomar, que tenía sed y le dieron, pasaron un vaso con gel que le dieron con cosas amargas? Pues todo eso es representativo de la Pascua que celebraba el pueblo judío, tal y como el Padre se lo había dado a su pueblo. Pero el pueblo no fue capaz de ver esta comparación entre este cordero y el cordero que ellos comían, entre esa sangre derramada y la sangre derramada del cordero. Ellos no fueron capaces de ver esto. Pero el Señor vino en vez de todo eso, y por eso es que Él habla de ese nuevo pacto. Entonces vemos que en esta cena Yahshua estaba hablando espiritual.
espiritualmente, de una manera espiritual, no de que bébanse mi sangre y él empezaba ahí que le abrieran las venas y empezarles a echar sangre. No es eso. Ni cómanse un pedacito de aquí, un pedacito allá. Estaba hablando espiritualmente de su palabra y del Espíritu Santo y de su sangre, o sea, del sacrificio que él hizo por todos nosotros. Entonces, como les digo, él estaba hablando espiritualmente. Él se revela como la promesa cumplida, porque esta fue una promesa que el Padre le hizo a su pueblo y también al mundo. Entonces, él se revela como la promesa cumplida, como la palabra de Dios. Él se revela, él es la palabra de Dios, hecha hombre, porque él es la palabra de Dios, hecha hombre. Él se hace hombre para venir y traer la palabra de Dios a nosotros. Y ahora la palabra quedó escrita en este libro. Ahí tenemos el alimento. Aquí está el pan que nosotros tenemos que comer cada día. Este es el pan que da vida. Aparte que el Padre también nos dejó el pan físico, que también nosotros lo comemos para subsistir, ¿verdad? Pero este es el pan de vida, la palabra que Dios el Eterno nos ha dado. Entonces veamos lo que dice Juan 6, 53 al 54. Yahshua les dijo: de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y escuchó? Esta es la verdadera Pascua. Nuestro Señor Yahshua era la Pascua. Y escuche bien lo que Él está hablando. Habla de su palabra. Habla de su carne. O sea, el que no come su carne. O sea, el que no hace la voluntad de Dios. El que no escuche esa palabra. Dice de que no tiene vida eterna. No la tiene. Pero el que la come, dice, y bebe su sangre. O sea, todo lo que es espiritual, ¿verdad? Es el espíritu. Que amemos y adoremos al Padre como verdaderos adoradores espirituales. Dice que Él nos dará vida, Él nos va a resucitar en los días postreros. ¿Qué le parece? Esa es la promesa, estas son las promesas de nuestro Señor. Y por eso es que Él vino a la tierra. Y esta es la verdadera Pascua que todos tenemos que celebrar. Aparte de celebrarla, digamos, como se celebra, como se debe celebrar en este tiempo de Pascua, verdaderamente, tenemos que hacerlo siempre. Tenemos que estar alimentándonos de esta carne, tenemos que estar comiendo de este pan, esta palabra que el Señor nos dejó. Tenemos que estar tomando de ese vino, ese nuevo pacto que Él hizo con todos nosotros. Estas son las promesas de nuestro Señor. Son las promesas que el Padre desde hace mucho tiempo, pues Él también se la dio a su pueblo y a toda la humanidad. Pero ¿qué hace el ser humano? Yo ya se los dije desde antes de empezarles a mostrar qué era la Pascua. Cosas vanas, lo que dicen, celebraciones vanas que son dioses ajenos, como el sol, esa diosa, Astarte y todas esas cosas. Y el hombre lo hace sin saber, a ciegas, sin ver, sin escudriñar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está viendo, qué es lo que está celebrando. Quizás no le importa, no le interesa o está demasiado engañado. Muchas personas les han engañado y les han mentido por tanto tiempo que esa mentira ya se hizo una verdad, aunque siga siendo mentira. Porque la gente se ha creído que bueno, que María es la reina de los cielos, que hace milagros, que esto y que el otro.
Mas sin embargo, el hombre no se da cuenta que, ok, voy a María a pedirle. María le pide a Yahshua y que no, mejor le voy a pedir a la mamá de María. La mamá de María le pide al papa de María. Y en fin, es una cadena. Porque ustedes saben que también la religión esta católica, la mamá de María se llamaba Ana. Y pues también Santa Ana. Hay que pedirle a Santa Ana. Y el papa de María se llamaba, ay, ahorita no recuerdo el nombre, pues también hay que pedirle a San Fulanito, que era el papá de María, y entonces es una cadena. Bueno, empezamos pidiéndole a Ana, pues a Ana le pasa la voz al marido, el marido se la pasa a María, pues que María le va a decir a Yahshua, que más Yahshua le dice al padre. No, solo desde allí veamos la mentira, veamos, abramos los ojos. El Padre dice que solo hay un intermediario entre Él y nosotros, el hombre aquí en la tierra, solo su Hijo. Él es el que vino a morir por nosotros, Él es el que vino a pagar por nuestras deudas. Él, solo Él tenemos. Él dijo, a este oigan, dijo el Padre. A este oigan, dijo. ¿A quién? A su Hijo. No dijo, escuchen a los hombres y el otro, hasta dijo, maldito el hombre que cree en el hombre. No tenemos que seguir las doctrinas de los hombres. Veamos bien claro que el pan de la Santa Cena simboliza la palabra de Dios. Eso es lo que simboliza. Ese pan es la palabra de Dios. El verbo que estaba allá con Dios se hizo, que era la palabra de Dios, se hizo hombre la palabra. ¿Por qué? Porque Dios, Él vino representando a su Padre y vino a enseñar la palabra. Nosotros eso es lo que tenemos que guardar, esa palabra, y comer esa carne que es, o ese pan que es la palabra. Escudriñar la Biblia, no dejarnos engañar, querido hermano y amigo. Con amor se los digo, sin querer ofender a nadie, pero bueno, cada quien dice que puede hacer lo que quiere, ni el Padre le exige, ni le hace nada, ni le quita la vida por no ir en el camino correcto. Simplemente el Padre está esperando que usted regrese, que abra los ojos, que crea en su Hijo, que ame al Padre, que lo ame a Él, que le pida a Él, es todo. Veamos lo que dice Mateo 26, el versículo 26. Mientras comían, aquí otra vez en Mateo, tomó Yahshua el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Eso fue lo que dijo. Tomad y comed, dijo el Señor, tomen, coman, este es mi cuerpo. Entonces ellos tenían que llevar la palabra. Cuando Él le dice, tomen, coman. ¿Y cuál fue el mandato que les dio el Señor cuando Él ya se fue para el cielo? Vayan y prediquen esta palabra, dijo. Y esta palabra tiene que ser predicada. ¿Qué? Ese pan. Tenía que comerlo, dice, todo el mundo, toda nación, todo hombre sobre la tierra. Por eso dijo, vayan y prediquen. Y además también dijo, y cuando esta palabra, dijo, sea predicado, dijo, por toda la tierra, vendrá el fin. Así que cuando ya nos hayamos saciado y todo el mundo haya comido de ese pan, esto se termina, querido hermano y amigo. Ese pan de vida, que es la palabra de Dios. Y nuestro Señor Yahshua vino y trajo esa palabra para que nosotros tengamos vida eterna y seamos salvos. Y dio su vida por nosotros. Y es allí, cuando Él da su vida y derrama su sangre, que es el nuevo pacto espiritual que tenemos nosotros hoy. Entonces, cuando Él dice esto a sus discípulos, es que ellos tenían que llevar la palabra, dar de comer de este pan a otros, y no solo comer ellos, saciarse ellos, sino darle vida a otros y que esos otros le dieran vida a otros y otros y otros. ¿Por medio de qué? De la palabra del Padre, la palabra que trajo nuestro Señor Yahshua. Por eso es que tenemos que comer de su carne,
porque dice, yo soy el pan que da vida, dice él. ¿Y qué es ese pan? Es el alimento espiritual. Está hablando del alimento espiritual, no está hablando del alimento físico. Por eso dice de que el pan, dice que yo doy, da vida. Y por eso que cuando él le dije a aquella mujer que encontró en el pozo, aquella mujer que le dice cuántos maridos tuvo y todo eso, él le pide agua y ella le dice que por qué le va a dar agua si nunca un judío con ella era, ahorita a mí que no recuerdo, qué cabeza de gallina, le dice que no se llevaban bien. Le dijo, si supieras que te está pidiendo agua, le dice el Señor, me la darías y vivirías para siempre. Ay, pues Señor, le dice, dame de esa agua porque ya no quiero venir más a sacar aquí al pozo, ¿ya? Pero él está hablando en sentido espiritual. Y así como esta mujer no comprendía, la mujer samaritana era samaritana, así como ella no comprendía y le dijo que ese pozo su padre había, Jacob lo habían hecho, que que el otro. Pero él estaba hablando del agua viva, pero de espiritualmente la palabra, ¿ya? Y así hoy mucha gente escucha y creen que está hablando pues que del pan, que de la sangre, que otras cosas que nada que ver, ¿verdad? Todo es espiritualmente. Yahshua es la palabra de Dios, el pan sin levadura. Él es el pan sin levadura y esa es la Pascua verdadera que nosotros tenemos que celebrar, y no todas esas tonterías que se ven, que bueno, que hagamos, que tornemos, que póngame ceniza aquí en la frente, que hagamos esto, que hagamos el otro. No, nada tiene que ver con la verdadera cena de nuestro Señor y con la verdadera Pascua. No, esta es la verdadera Pascua. Como les digo yo, Él es la palabra de Dios, el pan sin levadura de la Santa Cena. Él es el pan sin levadura de la Santa Cena. Representado el cuerpo de nuestro Señor Yahshua. Ese pan representado en el cuerpo de nuestro Señor Yahshua. Él es el alimento espiritual. Él es el alimento espiritual que produce vida eterna. El comer ese pan significa alimentarse de la palabra de Dios, tener santa comunión con el Padre. Eso es comer ese pan y beber ese vino. Veamos lo que dice la palabra en Juan 6:27. Dice así, escuche lo que dijo el Señor. Trabajen no por la comida que perece, o sea, lo que es el pan material, o sea, lo que nosotros comemos, cualquier comida. Dice, no trabajen por la comida que perece. Mas, sin embargo, tampoco el Señor está hablando de que no comamos, ¿verdad? Sino que no nos afanemos en la comida, no vivamos solo para comer, comamos para vivir. Porque como también Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ¿verdad? Entonces veamos lo que sigue diciendo aquí. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. O sea, el pan espiritual, la palabra de Dios, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló el Eterno. ¿Se recuerdan cuando Él dijo, a este escuchen? Bueno, entonces eso es lo que dice aquí este versículo bíblico, ¿verdad? También si nosotros vemos Juan, el capítulo 6, el versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. Eso es lo que dice. Yo soy el pan de vida. Escuche. No nos vamos a imaginar que Cristo es un gran bollo de pan. No es eso. Yo soy el pan de vida. O sea, Él es la palabra. Él es el que testifica de Dios, del Padre. Y por medio de Él lo hemos conocido a nuestro Padre Celestial. Y esa es la verdadera cena. También podemos ver aquí Juan, capítulo 6, versículo 51, lo que dice.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. Escuche lo que está diciendo, y esto lo dice nuestro Señor. Yo soy el pan, dice, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Y qué cosa es ese pan? Es la palabra de Él, cuando nosotros también tenemos que cumplirla, que leerla, que escudriñarla, que obedecer los mandamientos del Padre, sus leyes, en fin, todas las cosas. Esa es la palabra. Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y eso es lo que Él vino a dar por nosotros, su carne. O sea, con su muerte Él pagó, ¿verdad? Por nuestros pecados, por nuestros delitos, que no podíamos pagarlos con nada. Con nada. Ni que muramos y volvamos a morir, volvamos a nacer. No lo podemos pagar. Solamente Él, que era perfecto, divino. Solamente Él, como un cordero perfecto, podía pagar por nuestros pecados. Entonces tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Esto es lo que nos quiere decir nuestro Señor, y es por eso que se celebraba esta Santa Cena, y es por eso que había esta Pascua judía, que celebraban esto, porque ya el Padre estaba anunciando que venía el Hijo a hacer esto, y estaba como entrenando a su pueblo por medio del cordero, por medio de las hierbas amargas, por medio del pan sin levadura. Y por eso es que se hacía esta Santa Cena judía, y que el Señor celebraba cuando Él era niño, y que celebró, y que después llegó a ser Él la Pascua. Él llegó a ser la cena, porque Él fue el que entregó su vida. Él fue el pan, Él fue el vino, o sea, fue la sangre derramada y todo, ¿verdad? Él fue el cordero inmolado. Entonces, no hay vuelta de hoja. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Es el alimento que nos da la vida eterna, que nos da fe, que nos da esperanza. Él, nuestro Padre Celestial, por medio de la palabra que nos trajo nuestro Señor Yahshua, porque nuestro Señor Yahshua, Él es la palabra. Veamos lo que dice Jeremías en el capítulo 15 y el versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Ya escuchó? Dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras y yo las comí. O sea, cuando leemos la palabra, cuando nos empapamos de ella, cuando nos queda en el corazón, es comerse la palabra. Veamos lo que dice Ezequiel también. Este fue Jeremías el que dijo que fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías. Pero veamos lo que dice Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 3, el versículo del 1 al 3. Veamos lo que dice Ezequiel. Aquí a Ezequiel, Dios le da un mandato y le dice esto. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y entonces dice Ezequiel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y entonces dice Ezequiel, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Ya escuchó? Esto es la palabra, porque en este tiempo Ezequiel era un profeta de Dios. Y con Ezequiel Dios dio muchísima palabra a su pueblo que nunca hizo caso. Ezequiel les dijo que iba a haber destrucción, que se arrepintieran, que, en fin. Ezequiel, por eso es que Dios le dice, cómete este rollo. Cómetelo, le dijo. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Él le dice, háblale
a la casa de Israel. Es lo mismo que él hizo con su hijo. Su hijo trajo la palabra no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Por eso es que nuestro Señor es la palabra. Y de eso es lo que habla él. Mi cuerpo, este pan. Todo el que comiere de mi pan, o que comiere de mi carne, será salvo y tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos esta palabra, si el pueblo de Israel hubiera escuchado a Ezequiel, hoy fuera otra cosa. Pero nunca lo escucharon. No escucharon la palabra. Y también cuando vino nuestro Señor Yahshua, no escucharon la palabra, que era Él. Él era la palabra. Entonces, el vino de la Santa Cena representa al Espíritu Santo, quien nos hace comprender la palabra. Esta es la sangre derramada de la cual habla nuestro Señor y que dice, el que no bebe y come de este pan y de este vino, pues está perdido, ¿verdad? No tendrá vida eterna, porque está hablando de esto, del vino, de su sangre. Entonces el vino de la Santa Cena también representa al Espíritu Santo, que Él también nos dejó el Espíritu Santo antes de irse. No nos dejó solos. Nosotros no estamos solos. Él dijo, no los voy a dejar solos. Les dejo al Consolador. Y es por medio del Espíritu Santo que se pasan muchas cosas aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo está con toda aquella persona que verdaderamente está comiendo esta palabra. Con toda aquella persona que se alimenta espiritualmente del pan de vida que es nuestro Señor Yahshua Mashiach. Entonces veamos lo que dice 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. Dice así: y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Ya escuchó? En 1 Corintios 12, el versículo 13 dice, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea, de la sangre que hablaba nuestro Señor, Yahshua HaMashiach. Esa es, por eso que dice, todo aquel que bebe de mi sangre. Y por eso también él dice, todo aquel que come de mi carne. ¿Ya? También por eso que él dice, yo soy el pan que da la vida. No está hablando de un pan de harina, ¿verdad? Ni está hablando de la sangre que nos circula por el cuerpo, por las venas, sino que está hablando en un plan espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que es la Pascua, o la Semana Santa, como usted le quiera llamar. Yo pues la llamo la Pascua porque es de eso que se habla y que celebró el Señor. Y Él es la Pascua. Entonces veamos que esa palabra, la misma con la que Dios creó el universo, o sea, el verbo que era nuestro Señor Yahshua, la que fue profetizada, la que habitó en medio de los hombres y no le reconocieron. Esa era la palabra. Esa era la palabra. Nuestro Señor Yahshua. Esa palabra, ¿quién? ¿Esa palabra quién era? Cristo, nuestro Señor. De eso habla. Esa palabra, la misma con la que Dios creó el universo. Escuche bien. La misma que Dios creó el universo. Y el verbo, o sea, nuestro Señor, Él era el verbo. La que fue profetizada. ¿Quién la vino a profetizar? Nuestro Señor Yahshua, nuestro Redentor. La que habitó en medio de los hombres. La palabra. ¿Quién era esa palabra? Cristo, Yahshua. Y no le reconocieron. No le reconocieron. Y más sin embargo, nuestro Padre Celestial ya les había hecho vivir esa Pascua para que ellos pudieran reconocer a la verdadera palabra que era el Redentor que ellos estaban esperando. De hace mucho tiempo ellos esperaban ese Mesías y no lo reconocieron. Y dice que la palabra estaba entre ellos y no lo reconocieron. El verbo, esa palabra que ya estaba en la creación con el Padre, con el Eterno, ellos no lo pudieron reconocer. Era eso. Y es lo que hoy la humanidad tampoco reconoce con todas estas celebraciones vanas.
Entonces, la Santa Cena, ¿verdad? Y la Pascua, que pues viene a ser lo mismo. Nosotros sabemos, pues, cómo era ese cordero sin mancha, sin mácula. Dice que era súper, el Eterno era específico, cómo tenían que ser los animales y todo, porque él sabía que su hijo era perfecto. Y todo eso era como que el Padre estaba como entrenando al pueblo para que pudiera reconocer al Mesías que venía a salvarlo. Y lo que pasa es que este pueblo creía que el Mesías venía con armas y todo a pelear contra los enemigos de ellos y esto, no. El Mesías venía a salvarlos de la muerte eterna, del pecado, era diferente. Y claro, si ellos hubieran obedecido, hubieran reconocido a Cristo, pues ellos hubieran vivido diferente. El Padre los hubiera guardado, no los hubiera desperdigado como lo hizo y nada de lo que pasó, ¿eh? Bueno, pero no fue así. Veamos que en Éxodo, todo Éxodo ahí habla de la salida del pueblo de Israel. En Éxodo 12, desde el 1 hasta el versículo 28, ahí habla de cómo fue la salida de este pueblo, cómo se sacrificaba en la Pascua, qué se sacrificaba en la Pascua, ahí habla. Todo exactamente tal y como el Señor se los dijo, porque esto fue un mandamiento. Y les dijo que era por generación en generación y por siempre, ¿no? También lo podemos ver en Éxodo, en el capítulo 12, en versículo 5, que también es símbolo del Señor. Es un símbolo, todo eso, o sea, todo lo que el Padre le dio a este pueblo era algo simbólico para que ellos pudieran reconocer al Mesías, mas sin embargo no pudieron reconocerlo, ¿verdad? Ya como ya Dios les estaba como preparando, entrenándolo. Ya Dios los estaba preparando para la venida del Mesías, cuando Él les dio esta orden del cordero, del pan, de la hierba, ¿verdad? Y todo esto que yo ya les hablé, para la venida del Mesías, y no lo reconocieron. Por ejemplo, el día de la expiación, la sangre del macho cabrío que se sacrificaba sobre el arca, donde estaban las tablas de la ley, porque en el arca eso es lo que había. Dice que había un poquito de maná, había como que estaba en esa arca, estaba la vara de Moisés, creo, o de Aarón, no sé, uno de los dos, y estaba el maná. Y el maná era el pan que el Padre les enviaba desde el cielo a este pueblo por 40 años cuando ellos comieron, cuando salieron de Egipto. Y el pan que es lo que representa la palabra de Dios. Y por eso es que estaba allá dentro del arca, donde estaban las tablas, y ahí dice que ahí pues estaban las tablas de la ley, o sea, la palabra de Dios. Todo ello también como símbolo del sacrificio de nuestro Rey y Salvador Yahshua. Era un símbolo porque allí se llegaba, dice que todo eso era rociado de sangre y todo, ahí estaba el pan, o sea, que era el maná, ¿verdad? Dentro de del arca, que él dijo hasta cómo hacerla, les dio las medidas y todo. El Padre es perfecto. No hay donde perderse. Y es tan específico que nos ha dicho bien las cosas, pero bueno, el hombre no quiere comprender, ¿verdad? Pero allí ya Dios no puede hacer nada. Entonces, vamos a ver y vamos a comparar dos versículos para que veamos verdaderamente cómo es la Pascua, ¿verdad? Veamos que vamos a comparar estos dos versículos para que veamos la Pascua antigua, ¿verdad? En Éxodo y en Lucas, para que veamos que es lo mismo. Nada más que esta vez ya es con el Hijo de Dios, y en la otra pues era simbólico con el cordero, con las hierbitas y pues con el pan.
Entonces, en Éxodo, en el capítulo 12 y el versículo 14 dice así: y este día os será en memoria, les dice el Padre. Él les hablaba. Y él hablaba a Moisés. Moisés era la palabra en este momento de Dios. Porque por medio de Moisés, pues Moisés les decía lo que Dios le decía, porque inclusive el pueblo no quiso, dice, hablar con Dios, tenían temor, y entonces era Moisés que iba a hablar con Dios. Mismo cuando subió la primera vez por los 10 mandamientos, o sea, las tablas de la ley, que Moisés las quebró. Estuvo allá 40 días, dice, y cuando bajó, pues ya se habían hecho un becerro de oro, ¿verdad? Que lo había hecho el hermano de Moisés, Aarón, que dijo: ay, no se enoje, mi señor, pues me trajeron el oro, yo lo eché ahí al fuego y esto fue lo que salió. Nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, esa fue su excusa. Bueno, en todo caso. Entonces veamos lo que dice. El Padre les está dando esta orden, como les digo yo, desde este momento. Nuestro Padre Celestial, el Eterno, Yahweh, los está preparando para la venida de su Hijo. El Padre es bueno. Él nunca hace el mismo cuando va a destruir algo o algo. Siempre Él lo dice, lo avisa. Y aquí está preparando al pueblo para la venida del Mesías. Y les está dando este decreto y le dice: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Escucha? Por eso es que cuando nace nuestro Señor, Él lo celebraba siempre con su familia, ¿no? Hasta el último día que Él estuvo aquí sobre la tierra, pues que ya Él fue ese cordero y Él fue la Pascua. Dice: y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebrarás por estatuto perpetuo, o sea, perpetuo por siempre. Pero claro, ya no es como hoy este pueblo lo está celebrando, porque ellos lo siguen celebrando como lo celebraban en ese tiempo que Dios le dio esta orden. Ahora es perpetuo, pero ahora por medio de Yahshua. Porque ya es el nuevo pacto, Él vino por eso, ¿ya? Entonces debería de celebrarse, pues, en memoria de Cristo, como se tiene que hacer. Pero ellos, como aún están esperando a ese Mesías que nunca llegó, ¿verdad? Que ya vino, ya estuvo y no lo reconocieron, pues, ni modo. Por eso es que ellos siguen, pues, en la preparación de su templo, que ya tienen preparado todo, que hasta ya tienen una vaca roja, que no tiene ni un pelo de que no sea rojo, que esto y que el otro, que los cascos son rojos, que todo es rojo. Es una vaca especial. Ya tienen todos los utensilios, ya tienen los vestidos, ya tienen, en fin, todo para levantar ese templo, que es el templo donde se va a sentar el anticristo. Este pueblo será engañado, querido hermano y amigo. Eso es lo más triste, porque no han querido abrir sus ojos. Este pueblo va a ser engañado por el anticristo. Después se van a dar cuenta que fue un engaño. Entonces dice que después se darán cuenta que verdaderamente el Mesías ya vino y que era Yahshua, el que ellos desecharon. Y dice que se van a lamentar en ese momento. Pero es tan amoroso nuestro Señor y todo, que Él vendrá, y dice, a salvarlos de las garras del anticristo. Bueno. Leamos lo que dice Lucas, porque estamos comparando el antiguo con el moderno, ¿verdad? El moderno sería el Nuevo Testamento. Y dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y aquí está a donde yo quería llegar, que es lo que nosotros tenemos que hacer, y no todas esas cosas que la gente hace. Por eso es que el Señor dice: yo soy la palabra, yo soy el pan, yo soy la carne, el que come de mí, ¿de qué? De su palabra. Y no es solo comérsela, sino que esa palabra permanezca
en nosotros, esa palabra espiritual. Y por eso es que el Padre dice que Él anda buscando adoradores, de verdad, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y que Él anda buscando esos verdaderos adoradores, adoradores espirituales y no cualquier cosa, bla, 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 y lo que digan. No, no, no. Esta es la verdad. Esta es la verdadera cena. Esta es la verdadera Pascua. Y no se siga confundiendo, querido hermano y amigo. Entonces, Él dijo, este es mi cuerpo, por vosotros es dado. Su cuerpo Él lo dio por nosotros. Haced esto en memoria de mí. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Qué? Preservar la palabra en nuestro corazón, de verdad, espiritualmente. Hagámoslo por siempre, siempre. Esta es la verdadera Pascua. No una vez al año, que tráigame la cruz, que pase la procesión, que saquen el burrito, apaleen a un hombre y denle en palo, hagan esto, hagan lo otro, écheme ceniza. No, nada de eso. Esta es la verdadera Pascua y no hay más. Y esto es lo que el mundo entero debería de celebrar, esta Pascua. Y no solo celebrarla ese día, sino por toda la vida. Por eso dice, el que permanece en mí, o sea, en su palabra, vivirá para siempre. Entonces nosotros tenemos que estar comiendo de ese alimento siempre, todos los días. Todos los días, todos los días. Y por eso es que Él lo dijo, haced esto en memoria de mí. ¿De quién? De Él que dio su vida por nosotros. Él que era el verbo, la palabra. Él que dio su sangre y derramó por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. El mundo entero, porque Él bien lo dijo, el mundo está en las manos del diablo, de Satanás. Que el Señor le reprenda. Pero Él vino a sacarnos de las manos del diablo. Lo venció ahí en la cruz del Calvario. Ahí fue vencido Satanás y fue sentenciado. ¿Qué le parece? No solo vencido, lo venció y lo sentenció. Si esa porquería no sirve ya para nada. Fue vencido y sentenciado, ya no hay más. Pero Él sigue, porque aún pues, le quedan unos cuantos días. Bueno, que el Señor le reprenda. Entonces, como nosotros vemos, esto es lo que el Señor dijo. ¿Y por qué la gente no lee esto? Esto es lo que debían de leer para ver, para que vean que esta es la verdad, que esto es lo que quiere el Padre. Y no que usted vaya de rodillas 40 kilómetros y termine con las rodillas desbaratadas. O que vaya llorando todo el camino porque al pobre Cristo le sacaron la sangre. No, ya nuestro Señor no está en esas condiciones, eso ya pasó. Él lo hizo una vez. Hoy nosotros lo que tenemos que ver es la palabra de Él, lo que Él dijo, cómo Él está hoy sentado en su trono y cómo Él viene pronto. Cristo viene pronto, querido hermano y amigo. Entonces, pues la Pascua judía se celebraba como el 14 de Nisan. El 14, el 15 de Nisan, porque eso depende como de la puesta del sol, algo así, ¿verdad? Que no, o sea, un día puede caer en 3, el 14, 15, pero por allí, pues. ¿Ya? Entonces, esto se celebraba, digamos, el 14 de Nisan, que era el calendario lunar judío. Este era el calendario, y, o sea, este es el calendario que el Eterno les dio, porque el Padre les dijo que a partir que ellos salieran de Egipto y que ellos celebraron la Pascua, Él les dijo que ese era el primer mes, el primero les dijo. Así que en calendario judío ese es el primer mes. ¿Ya? Y no enero. Febrero, marzo, abril, yo no sé cómo les pusieron, ¿verdad? Pero este es el verdadero pues, calendario que Dios les dio. Era el calendario lunar judío. Y después está también el calendario solar. Y el calendario solar es el que nosotros hoy tenemos, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Este es el solar de los cristianos, o sea, cuando de que vino pues de Roma y todo esto para acá, pues que ellos le pusieron los meses y también los días de la semana, que le pusieron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad?
porque en el calendario de los judíos no existe el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no. Los días son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ellos le pusieron nombre debido a sus dioses. Y yo eso ya también se lo expliqué. Entonces, el calendario solar es de los cristianos, pues, o sea, y bueno, eso es esto, ¿verdad? Ahora, esta Pascua judía, pues que en hebreo se llama Pesaj, ¿verdad? Es una festividad solemne que se celebra la libertad del pueblo hebreo, como ya se les expliqué, porque esta Pascua se celebra debido, el Padre les dijo, debido a la libertad cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Cuando ellos salieron de la esclavitud. Ahora, si nosotros vemos de la misma manera, nuestro Señor, nuestro Redentor, nos libró de la esclavitud del diablo. Que el Señor le reprende al diablo. Porque así como este pueblo fue librado, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto, también viene nuestro Señor y a nosotros nos libra de la esclavitud del mal, del pecado. Ya hoy todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que come de su carne y de su sangre, ¿verdad?, y bebe de su sangre, pues tiene vida eterna, como Él lo dijo. Todo aquel que cree verdaderamente en Él. Porque dice que todo aquel que cree, dijo el Padre, en mi Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que no creyó ya es condenado. Más claro no puede hablar. Entonces nosotros vemos que aquí yo le estoy haciendo la comparación, ¿verdad? Cómo este pueblo fue librado de la esclavitud, en ese tiempo de este faraón, ¿verdad?, que tenía esclavizado al pueblo de Dios, y después viene nuestro Señor y nos libera de la esclavitud del diablo a todo, del pecado, porque nosotros vivimos pecando y cayendo todos los días. Ahora, también nosotros vemos que nuestro Redentor, así como Moisés luchó con el faraón y bueno, tuvieron que venir tantas plagas y todo para que pudiera dejar ir al pueblo, vemos como también nuestro Señor, Yahshua, lucha contra Satanás. Él lucha contra Satanás, el gobernante de este mundo, porque él dijo que él era el gobernante de este mundo y dijo que era el príncipe de los aires y todo el cuento, ¿no? Así es de que bueno, para que vea que todo está solo verdaderamente el que no escudriña la palabra, que es el alimento, es el que no sabe y sigue haciendo todas estas celebraciones que no sirven para nada. Entonces él también lucha contra este gobernante de las tinieblas, contra este gobernante de este mundo. Y él libera a todos, no solo a un pueblo, porque él nos liberta a todos. Todo aquel que viene en pos de él, que sea negro, blanco, chiquito, flaco, gordo, asiático, latino, lo que sea, él dice que no rechaza a nadie. ¿Qué le parece? Más amor que ese no puede haber. Porque si usted quiere ir a ver todo este relato verdaderamente bien, yo le invito a ir al libro de Éxodo. Aquí Éxodo relata esta salida con mano fuerte de parte de Dios. Salen de Egipto hacia la tierra prometida. Vaya, léalo. Es algo verdaderamente, no por gusto, el Eterno lo puso ahí en su palabra. Es para que nos demos cuenta. Todo viene, mire, todo encaja. Dios es perfecto. Todo lo que Él ha venido haciendo, lo ha venido haciendo bien hasta nuestros días. Y hay puras promesas que se están cumpliendo y otras que están por venir. Como también hay juicios que ya se están viendo y que vienen peores.
Recuerde que viene la gran tribulación y tantas otras cosas. Y esta palabra se va a cumplir. No crea que esto es en broma. Y yo cada día la escudriño, cada día la veo más como, mire que cuando yo leo la palabra de Dios y escudriño aquí en la Biblia, yo veo como una pantalla que ahí me está pasando Dios todas las cosas, como se ve todo tan claro. Yo nunca había visto algo así cuando yo leo, cuando, por ejemplo, ahorita que yo estoy haciendo este tema de la Pascua, prácticamente veo al Señor cuando Él levanta la copa, cuando parte el pan, cuando Él habla, cuando lo crucifican, en fin, o sea, uno aprende y ve, o sea, el Padre es bueno, es generoso, Él nos hace ver las cosas y de igual manera también nos hace ver cuando dice cuál será el fin de este mundo, cómo va a ser, cuáles son las señales. Habrá hambre, habrá esto, habrá guerra, desolación, esto y el otro. Vendrán lobos vestidos de hojas. Todo lo estamos viendo. Como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad, querido hermano? Bueno, entonces veamos que yo también antes oía hablar del 14 de Nisan, de Nisan Bail, Nisan, ¿qué cosa es eso? Yo creo que muchos tampoco como yo no sabía, pero hasta que uno va, investiga, busca, pues ahora ya sé lo que es y estoy satisfecha porque muchos hablan, muchos pastores y muchos hombres de Dios hablan pues el 14 de Nisan, que el 15 de Nisan, pero nunca explican qué cosa es Nisan. Yo fui pues a buscar y Nisan quiere decir retoño, primer brote, el primer mes, eso quiere decir, por eso es que hablan del 14 de Nisan, o sea, del primer mes, porque Dios dijo que ese era el primer mes, Él les dijo, este será el primer mes, o sea, ya, entonces, la palabra Nisan significa eso, retoño, primer brote, el primer mes, y por eso es que habla de, cuando usted escuche que hablan de esto, pues se refiere a eso. Y que en hebreo, pues, Nisan es eso. Esto es, pues, el primer mes, como yo les digo, también significa retoño. O sea, que el retoño es lo primero. El primer brote. El primer mes del calendario hebreo. Es el primer mes del calendario hebreo, queridos hermanos y amigos. El primer mes del calendario hebreo bíblico que comienza su cuenta a partir de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Allí empieza el calendario que Dios les dio. Cuando ellos salen de Egipto, ahí empieza el primer mes. Ahí empieza ese calendario hebreo. Cuando este pueblo de Israel sale de Egipto. Comienza su cuenta. A partir de ahí empieza su cuenta. A partir de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Entonces, queridos hermanos y amigos, Nisan significa el mes primero. Eso significa Nisan. Significa el mes primero. Y queridos hermanos, hasta aquí llegamos con esta tercera parte y la última. Espero que esto haya quedado bien explicado. Yo se lo expliqué con versículos bíblicos. Lo mejor que yo pude con mis palabras. Yo no soy la más experta. Como les digo, simplemente yo hablo. El Padre pues pone las palabras en mi boca. Yo lo siento en mi corazón, ¿verdad? Y yo quiero hacerlo mejor porque yo no quiero hacer las cosas que el Padre pues no me dice de hacer. O yo no quiero inducirlo al error ni nada de esas cosas. Yo quiero que las cosas le queden bien claras. Si quizás en algunas cositas yo me enredo, se me olvidan, sepa que yo soy un ser humano. Y como le digo, yo no soy la gran predicadora ni nada de eso. Simplemente amo a mi Cristo, amo a mi Padre Celestial.
y amo a todos mis hermanos del mundo y quisiera que todo el mundo pudiera ir a escudriñar la palabra. Yo a eso es a lo que lo invito, a venir a Cristo, a leer la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos duros, difíciles, y se vienen tiempos más terribles, querido hermano y amigo. Nosotros estamos empezando prácticamente este año, hoy entramos al mes de marzo, y este mes ha sido duro. Nosotros no sabemos si este mes nos vamos de esta tierra o nos quedamos. Nosotros no sabemos si nos vamos a levantar mañana. Nosotros no sabemos de qué vamos a amanecer adoloridos, o con qué mal vamos a amanecer, que nos vamos a sentir mal o qué cosa. Pero si estamos en Cristo, nuestro Señor, Él nos da salud. Él nos da la vida. Él vino por nosotros, no para que muriéramos, ni para que vivamos tristes en esta tierra, ni para que vivamos enfermos. Él tiene el poder para sanarnos. Clame a Cristo, clame a nuestro Señor cuando esté enfermo, cuando tenga problemas. Él dice que Él vino y podemos reposar en Él. Dice: todo aquel que está cansado, venga a mí. Él va a tomar nuestras cargas. Hay cargas que para nosotros son imposibles, no podemos más. Esas cargas nos limitan, nos hacen caer en estados depresivos, inclusive nos lleva hasta la muerte, al suicidio. Busque a Cristo, Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano mayor. Él vino a dar su amor, su sangre por nosotros. Él es amor. Él dejó la palabra. Comamos de su sangre, de su carne, y bebamos su sangre, que es el Espíritu Santo y su palabra eterna. Nada pierde, querido hermano y amigo, amiga y hermana. Nada pierde con venir a Cristo. No escuche más palabrerías de hombre. Escudriñe la palabra. No se deje que le mientan. Ay, no, yo defiendo mi religión. Es que yo soy tal cosa. Es que yo soy testigo de Jehová. No, escudriñe la palabra, por favor. No importa qué Biblia usted tenga. Y yo le voy a decir algo. Yo he leído varias Biblias. Pero escuche, no importa que se llame, como se llame la Biblia, que se llame Reina Valera del 69, del no sé cuándo, que se llame cristiana no sé cómo, que se llame latinoamericana, como se llame. Mire, yo le voy a decir, la palabra del Padre ha sido alterada y ha sido también, mucho le han quitado. En fin, usted sabe, el diablo trabaja fino, que el Señor le reprenda. Y hay muchos libros que los sacaron de la Biblia para que nosotros no nos diéramos cuenta de muchas cosas, como es el libro de Enoc y otros libros que no están en la Biblia. Pero dijo nuestro Padre Celestial que todas estas cosas iban a salir a luz, y están saliendo a luz. Mismo el nombre de nuestro Padre, que el diablo lo ha querido esconder, que el Señor le reprenda, porque el nombre de Dios tiene un significado. El nombre de nuestro Señor también, Yahshua, que tiene un significado. Y el diablo lo ha querido que nosotros no sepamos, todo mundo le dice como quiere, pero no es así. Él tiene un nombre hebreo que significa algo, que significa verdad, que significa gloria, que significa paz. O sea, la verdad, Él significa eso, vida. Es su nombre, es por eso, el nombre del Padre también. Y lo han querido esconder, como la palabra también, que le han quitado, le han puesto como han querido. Pero le voy a decir algo. Cualquier Biblia que usted lea, por mucho que le hayan quitado, le hayan puesto, está la esencia. Porque el Padre
no va a dejar que su palabra no llegue a toda la humanidad. Que le quiten, que le pongan, que le hagan, que le tuernen. El mensaje en sí está encerrado en esa palabra. Y el Padre lo tiene, si usted quiere, con llaves, con claves, que el enemigo no puede ni podrá quitarlas de allí. Así quite esto, así quite el otro. La esencia de Dios está en esa palabra, en la Biblia que usted busque, menos en la Biblia satánica, ¿verdad? Que dice Biblia satánica, ahí ya no vamos. Pero estamos hablando de las Biblias que hablan de Dios, ¿verdad? Entonces, no importa, querido hermano y amigo, que usted tenga la Biblia que tenga, escudriñela, que verá que el Señor abre todos esos candados y usted va a comprender. Pídale al Señor y dígale usted: Señor, ábreme esas puertas que están encadenadas en esta palabra que yo no comprendo. Padre mío amado, quiero entender tu palabra, quiero alimentarme, dame de ese alimento, Señor, que solo tú puedes dar. En el nombre de tu Hijo, dame sabiduría para comprenderlo. Mire que el Señor le va a dar todas las llaves, se las va a poner en su mano y usted va a empezar a comprender la palabra del Señor y ya no se va a dejar engañar y va a dejar todas esas celebraciones vanas y va a decir: alabado sea nuestro Señor, bendito sea el Altísimo que me ha abierto los ojos, bendito sea el Creador. Nada lo va a salvar, querido hermano y amigo y amiga y hermana. Le hablo con amor en Cristo. Nada lo va a salvar, ni la religión, ni sus amigos, ni sus parientes. Nadie lo va a salvar. Solo Cristo salva. Ni Santa Virgencita, desgraciadamente, no la va a salvar. María fue una sierva de Dios. Él se sirvió de ella. Y ella con amor le sirvió y dijo: hágase tu voluntad, Señor, lo que tú digas. Nosotros también tenemos que hacer eso. Sigamos el ejemplo de ella, de esta sierva de Dios, de María, con todo respeto, que fue una sierva de Dios. Sigamos su ejemplo, sobre todo las mujeres. Sigamos el ejemplo de María, pero no la sigamos endiosando. Ella no es ninguna reina de los cielos, ni hace ningún milagro, ni nada de esas cosas. Ese don solo lo tiene el Hijo de Dios. Y el Hijo lo da a quien quiere. Y Él nos puede dar ese don para que nosotros sanemos a algunos enfermos, porque Él dijo: pongan su mano, oren. Pero no es porque yo ponga la mano sobre una persona que la persona se va a sanar, porque yo tengo poder en esta mano. Yo no tengo ningún poder. Es algo simbólico. Que yo ponga la mano sobre una persona es simbólico. Es el Espíritu Santo el que actúa. Es Él el que actúa. Yo no. Al orar, pues también el Espíritu Santo actúa. Y así, y hay milagros. Se hacen los milagros. Con fe en el Señor. Porque Él nos dio esa potestad. Él dijo: sanen los enfermos, pongan sus manos, hagan esto, hagan lo otro. ¿Ya? Pero no vaya a creer que porque yo le voy a poner las manos, yo soy la que sano. Nunca me voy a dar eso para mí, decir yo sano. No, es el Padre, es su Hijo amado, por medio de Él, que Él se va a apiadar y va a decir: sé sano, en el nombre de Jesús. Y se pasa, mire, así. Así que tenga esa fe, querido hermano y amigo. Espero no cansarle, pero hay tantas cosas que decir de nuestro Padre Celestial y quizás usted diga: son las mismas de siempre, son repetitivas. Pues yo no lo siento así. Yo digo que yo pasaría aquí hablando, amanecería. Miren, querido hermano y amigo, esto no vaya a creer que cuando yo hablo como este tema, mire, fue difícil para mí, porque es algo muy delicado.
Yo no le estoy diciendo de que usted es Jesús, lo que usted hace ni nada, usted verá. Yo solo estoy hablando de la palabra, lo que dijo nuestro Señor, cuál es la verdadera cena, cuál es la verdadera Pascua, lo que nosotros debemos hacer y no lo que el mundo hace. Mire qué tristeza que ya aquí los comercios llenos de huevos, de conejos, de chocolate y todo. Bueno, que a mí los chocolates me traen, como dicen, de cabeza. Y a mí me pone un chocolate enfrente, pues yo me muero por un chocolate. Pero no es por eso, Señor, que nosotros nos vamos a dejar ir, ¿verdad? El chocolatito yo me lo puedo comer en todo tiempo. Pero es por qué uno compra todas esas cosas que ya son, mire, aunque usted no me lo crea, todas esas cosas ya son dedicadas a entidades, al diablo, todo lo que ya está hecho, porque eso no es de Dios. Y lo que no es de Dios, pues usted sabe que es de Satanás, que el Señor le reprenda. Bueno, querido hermano y amigo, hasta aquí le dejo. Y lo que le quería decir, que no vaya a creer, pues que todo esto yo me lo saqué de por allí. Hago mucha investigación. Aquí tengo mi Biblia abierta, con donde busco bastantes pasajes bíblicos y todo eso. Y voy, investigo en internet, qué cosa porque como hasta tan chiquita esa palabra, Nisan, y yo pues que la desconocía, queridos hermanos, se los digo sinceramente, que tuve que irla a buscar y todo para saber qué era. Estoy contenta con solo haber encontrado esa palabra, lo que significa, porque cada que la leía y no sabía qué significaba, pues me estaba martillando y siempre decía, la voy a buscar, la voy a buscar. Finalmente pues la fui a buscar y la encontré. Y he pasado horas y horas para poder hacer este tema. ¿Y sabe usted ahorita qué hora es aquí donde yo vivo en mi país? Son las 3 de la mañana y no me he ido a acostar todavía. Y ahorita que termine voy a guardar todos mis papeles, lo que hice, a grabar. O sea, tengo que poner esto para YouTube, para mi página Facebook. Yo espero que este trabajo no sea en vano, que el Eterno tenga misericordia de nosotros y también de mí. Si Él me está usando, pues que haya muchas personas que escuchen esto, porque el Padre ya está cansado de nosotros. Él ya no quiere vernos por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Él no quiere que estemos por allí. Él se entristece de vernos, que todos vamos en ese mismo camino, como ovejas al despeñadero. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Querido hermano y amigo, hermana y amiga, Cristo te ama. Que el Señor les bendiga, que bendiga a su familia. Lluvia de bendiciones para todos y será hasta la próxima. Que el Eterno les bendiga y queden con la paz de nuestro Señor, porque solo Él nos puede dar esa paz, que no la podemos encontrar ni con ningún psicólogo, ni con ningún psiquiatra, ni con nadie. Les dejo en la paz de Cristo. Que el Eterno les bendiga. Saludos para todos y será hasta la próxima, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.